¿Qué harías si vieras a una niña pequeña rebuscando entre los cubos de basura en Nochebuena? David Morrison creía saber la respuesta hasta que descubrió lo que realmente buscaba la pequeña. Las manitas de la niña de 7 años no solo buscaban comida o calor. Buscaba algo mucho más preciado, algo que destrozara todas sus suposiciones sobre la pobreza, el orgullo y las personas que creía haber olvidado. Cuando finalmente comprendió la verdad tras su búsqueda desesperada, no solo cambió su Navidad, transformó todo lo que creía sobre ser padre, empleador y ser humano. A veces, los mejores regalos vienen envueltos en los paquetes más inesperados. Y a veces, las personas que ignoramos tienen la clave de nuestra propia redención. El viento de diciembre atravesaba Detroit como una cuchilla oxidada, trayendo consigo el aroma metálico de la nieve y el zumbido distante de la planta de Ford, donde David Morrison acababa de terminar otro turno de 12 horas. Era Nochebuena, y allí estaba él, conduciendo a casa atravesando barrios que parecían haber sido olvidados por Papá Noel décadas atrás. Las farolas rotas proyectaban rayos irregulares de luz amarilla sobre las aceras agrietadas, mientras que los adornos navideños colgaban de las ventanas como oraciones cansadas contra la oscuridad. La camioneta de David retumbaba por la calle Maple, pasando casas donde algunas ventanas brillaban cálidamente con luces navideñas, mientras que otras permanecían oscuras y frías. A sus 42 años, se había acostumbrado a pasar la Nochebuena solo desde que Sara murió hacía 3 años. Su casa, antes llena de risas y olor a galletas de azúcar, ahora parecía más un museo de recuerdos que no estaba listo para perturbar. Las tarjetas navideñas sin abrir en la encimera de su cocina y el árbol artificial que había comprado, pero nunca decorado, contaban la historia de un hombre que vivía sin rumbo. Al girar hacia su calle, algo le llamó la atención cerca de la casa de la esquina con la luz del porche rota. Una pequeña figura estaba encorvada sobre un cubo de basura, con sus bracitos metidos en el contenedor metálico. El pie de David se dirigió instintivamente al freno. En este barrio, uno aprendía a no meterse en asuntos ajenos, pero esto era diferente. Era una niña. Era Nochebuena y la temperatura estaba bajando a 0. La niña no tendría más de 7 u 8 años. Llevaba un abrigo rosa de invierno que había tenido mejores años y mitones de punto con agujeros en las puntas de los dedos. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta que se le había soltado a un lado, y se movía con la determinación de alguien con una misión. David la observó mientras recogía cuidadosamente objetos de la basura, los examinaba a la tenue luz de la calle y luego los apartaba o los metía con cuidado en una pequeña bolsa de tela a sus pies. Esta no era la búsqueda desesperada del hambre que esperaba ver. Había algo metódico en su búsqueda, algo decidido que le oprimió el pecho de curiosidad y preocupación. Se detuvo y bajó la ventanilla. El aire frío llenó al instante la cabina de su camioneta. «Hola», la llamó suavemente, sin querer asustarla. «¿Estás bien?». La chica levantó la cabeza de golpe, como un ciervo ante los faros. Incluso con la poca luz, David vio como sus grandes ojos marrones se agrandaban de miedo. Agarró su bolso de tela y retrocedió 2 pasos rápidos, casi tropezando con la acera irregular. «No estaba haciendo nada malo», dijo rápidamente, con un tono defensivo en su vocecita que parecía demasiado maduro para su edad. «Estas cosas, nadie las quiere. Las tiraron». David apagó el motor y abrió lentamente la puerta de su camioneta, con movimientos pausados y discretos. «Lo sé, cariño. No digo que hayas hecho nada malo. Solo quiero asegurarme de que estás a salvo. Hace mucho frío aquí fuera». La niña apretó su bolso contra su pecho, y David notó cómo su aliento salía en pequeñas bocanadas blancas que desaparecían casi al instante en el aire gélido. Su abrigo, aunque limpio, era claramente demasiado fino para este clima, y pudo ver que temblaba a pesar de intentar ocultarlo. «Mi mamá sabe dónde estoy», dijo, aunque su voz tembló ligeramente. «Es solo que está ocupada ahora mismo». David sintió un nudo en el estómago. Había sido padre una vez antes de que el cáncer se llevara a Sara y sus sueños de tener hijos con ella.
Reconoció la particular soledad que se aferraba a esta niña como su abrigo demasiado pequeño. Era la misma soledad que veía en su propio espejo cada mañana. ¿Cómo te llamas?, preguntó, acercándose un pequeño paso. La niña dudó, claramente dividida entre el peligro de los extraños y la necesidad humana básica de conexión. Lily, susurró finalmente. Es un nombre hermoso. Soy David. Vivo a solo unos casas abajo. Hizo un gesto hacia su casa, donde una solitaria luz del porche brillaba en la oscuridad. Lily, ¿qué buscas? Quizás pueda ayudar. Por un instante, algo cruzó por su rostro. Esperanza, tal vez, o el comienzo de la confianza. Pero entonces negó con la cabeza rápidamente y dio otro paso atrás. No puedo. Mamá dice que no aceptamos caridad de nadie. Trabajamos por lo que necesitamos. El orgullo en su joven voz golpeó a David como un puñetazo. Allí estaba una niña de 7 años rebuscando en los cubos de basura en Nochebuena, hablando de trabajo y rechazando la caridad con la dignidad de alguien que le triplicaba la edad. Le recordaba a algo, a alguien. Pero el recuerdo permanecía fuera de su alcance. Lo entiendo, dijo David con dulzura. Tu mamá parece una mujer inteligente. Pero Lily, es Nochebuena y hace mucho frío. Aunque no necesites mi ayuda, me sentiría mejor sabiendo que llegaste a casa sana y salva. ¿Dónde vives? La mirada de Lily se dirigió al edificio de apartamentos 3 manzanas más allá, el del ascensor averiado y los restaurantes Foret que parecían no bajar nunca. David conocía ese edificio. Había pasado por delante innumerables veces, notando cómo parecía inclinarse ligeramente hacia un lado, como si el peso de todos los sueños rotos en su interior fuera insoportable. Puedo caminar sola, dijo Lily, pero su voz carecía de convicción. El viento había arreciado y ella luchaba contra el frío. Sé que puedes, respondió David. Pero ¿y si camináramos juntos? De todas formas, iba en esa dirección. Era una mentira, pero una mentira amable. David observó cómo Lily consideraba su oferta, su carita seria por el peso de una decisión que ningún niño debería tomar solo. Por fin, asintió una vez, rápida y decidida. De acuerdo, dijo. Pero tengo que traer mis cosas. David bajó la mirada hacia la bolsa de tela que ella agarraba con tanta protección. ¿Qué tipo de cosas coleccionas, si no te importa que pregunte? El rostro de Lily se iluminó con la primera sonrisa genuina que le había visto. Juguetes rotos, dijo con evidente orgullo. Mamá me enseñó a identificar los que se pueden arreglar. Los limpiamos y los arreglamos, y luego los vendemos en el mercadillo los fines de semana. Mamá dice que la basura de uno es el tesoro de otro, y que hay dignidad en el trabajo honesto, por pequeño que sea. El recuerdo golpeó a David como un mazazo en el pecho. Esas palabras, esa frase exacta sobre la dignidad y el trabajo honesto. Las había oído antes, hacía poco. ¿Pero de dónde? Mientras caminaban lentamente por la acera, Lily charlando de sus hallazgos y David escuchando con creciente asombro su conocimiento de juguetes y técnicas de reparación, una sola imagen no dejaba de cruzar su mente. Una voz de mujer con la cadencia musical del español mezclado con un inglés preciso, diciendo esas mismas palabras sobre la dignidad y el trabajo honesto. Una mujer que había limpiado su casa, que sabía exactamente cómo le gustaba el café, que siempre había rechazado las propinas con el mismo orgullo sereno que ahora percibía en la voz de esta niña. Lily, dijo David de repente, deteniéndose en medio de la acera. ¿Cómo se llama tu mamá? La niña lo miró con esos grandes ojos marrones y, por primera vez desde que se conocieron, sonrió sin reservas. Se llama María, dijo. María Rodríguez. Es la mejor mamá del mundo, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. El mundo de David dio un vuelco. María Rodríguez, su antigua ama de llaves, la mujer que había trabajado para él durante 2 años, que no había faltado ni un solo día, que silenciosa y eficientemente había mantenido su casa funcionando mientras él se hundía en el trabajo y el dolor.
La mujer a la que había despedido hacía 6 meses cuando la planta le redujo las horas y ya no podía pagar sus servicios. La mujer cuya hija ahora buscaba en los cubos de basura juguetes rotos para reparar y vender. ¡Ay, Dios mío!, susurró David, con todo el peso de la comprensión cayendo sobre él como una ola de frío. ¡Ay, Lily, tu mamá solía trabajar para mí! Los pasos de Lily vacilaron y lo miró con una mezcla de confusión y reconocimiento. «¿Señor Morrison?», preguntó tímidamente. «¿Es usted el señor Morrison, el de la casa grande con las contraventanas azules?». David asintió, incapaz de hablar por el nudo que se le formaba en la garganta. Ahora recordaba que María había mencionado a su hija de vez en cuando. Incluso la había llevado al trabajo una vez cuando la escuela estaba cerrada por nieve. Una niña tranquila que se sentaba a la mesa de la cocina a colorear dibujos mientras su madre trabajaba, que le había dado las gracias cortésmente cuando le ofreció un vaso de leche y un sándwich. «Mamá habla de ti a veces», continuó Lily, bajando la voz. «Dice que siempre fuiste amable con ella y que se entristeció cuando ya no pudo trabajar para ti. Dice que a veces la gente buena tiene que tomar decisiones difíciles». Las palabras golpearon a David como golpes físicos. Amable. María pensó que era amable, incluso después de que la despidiera con 2 semanas de preaviso y una disculpa murmurada por las dificultades económicas. Incluso mientras luchaba por llegar a fin de mes con una hija de 7 años que ahora pasaba la Nochebuena buscando juguetes rotos en los cubos de basura para reparar. «Lily», dijo David, con la voz ronca por la emoción. «¿Dónde está tu mamá ahora mismo?». El rostro de la niña se volvió inexpresivo, el cansancio regresó. «Ella está trabajando», dijo con cuidado. «Ahora tiene muchos trabajos. Limpia oficinas por la noche, trabaja en el restaurante durante el día, y a veces, cuida a los niños de la señora Chen al final del pasillo. 3 trabajos». María trabajaba en 3 para recuperar los ingresos que perdió cuando David la despidió. Y aún así, no era suficiente para evitar que su hija tuviera que buscarse la vida para ganar dinero. «¿Sabe que estás aquí?», preguntó David con dulzura. Lily levantó la barbilla con orgullo desafiante. «Sabe que ayudo. Me enseñó a encontrar cosas buenas y a arreglarlas. Somos un equipo. No necesitamos que nadie sienta lástima por nosotros». El orgullo en su voz era desgarrador, y David lo reconoció como un eco de la dignidad de su madre. María siempre se había negado a aceptar nada que pareciera caridad, incluso cuando David intentaba darle dinero extra durante las vacaciones o se ofrecía a pagarle por tareas adicionales que hacía sin que se lo pidiera. Ese orgullo, esa férrea independencia eran la mayor fortaleza de María, y David comenzaba a comprender quizás su mayor desafío. Habían llegado al edificio de apartamentos, una estructura de aspecto cansado que parecía hundirse bajo el peso de demasiadas vidas apiñadas en un espacio demasiado pequeño. La puerta del vestíbulo estaba entreabierta con un ladrillo roto, y el olor a comida recién hecha y a desinfectante industrial se extendía por el frío aire nocturno. «¿Vives aquí?», preguntó David, aunque ya sabía la respuesta. Lily asintió. «Apartamento 3B. Mamá dice que no es mucho, pero es nuestro, y lo mantenemos limpio y bonito». Hizo una pausa y luego miró a David con esos serios ojos marrones. «Señor Morrison, ¿le va a decir a mamá que me vio? Porque podría preocuparse, y ya tiene bastante de qué preocuparse». La pregunta le atravesó el corazón a David. Allí estaba una niña de 7 años, más preocupada por el estrés de su madre que por su propia seguridad, pidiéndole que guardara secretos que protegerían al adulto en su vida. Fue una inversión de roles que ningún niño debería tener que afrontar. «Lily», dijo David, agachándose para estar a su altura. «Creo que tu mamá debería saber dónde estás cuando sales a buscar juguetes. No porque estés haciendo algo malo, sino porque te quiere y se preocupa por tu seguridad». La carita de Lily se arrugó un poco. «Pero si se lo digo, puede que no me deje ayudarla más. Y necesitamos el dinero, señor Morrison. Mamá intenta ocultarlo, pero sé que necesitamos el dinero».
La simple honestidad de sus palabras impactó a David más que cualquier acusación. Esta niña comprendía su situación financiera con una claridad que hablaba tanto de su inteligencia como de la pesada carga de preocupaciones de adulta que se había visto obligada a llevar. ¿Y si? Preguntó David con cuidado. ¿Y si hablo con tu mamá? ¿Y si le explico que te vi siendo muy cuidadoso e inteligente al buscar soluciones? Quizás podamos encontrar una manera de que la ayudes y que la hagas sentir mejor contigo al salir de noche. Lily estudió su rostro un buen rato, sopesando sus palabras con la seriedad de una persona mucho mayor. ¿De verdad crees que mamá te escucharía? Creo que tu mamá te quiere mucho y creo que quiere lo mejor para ti. A veces, los adultos necesitan hablar con otros adultos para encontrar la mejor manera de ayudar a sus hijos. Una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Lily. Mamá siempre dice que dos cabezas piensan mejor que una, sobre todo cuando una de ellas tiene canas. Soltó una risita de su propio chiste, y por un instante, pareció la despreocupada niña de 7 años que debería ser. Tu mamá parece muy sabia, dijo David, sonriendo a pesar del peso de la culpa y el arrepentimiento que se le agolpaba en el pecho. Está en casa ahora. Lily negó con la cabeza. No llegará a casa hasta después de medianoche. Está limpiando el gran edificio de oficinas del centro, pero estará cansada cuando llegue y tiene que trabajar en el restaurante mañana por la mañana. La mañana de Navidad. María estaría trabajando en un restaurante la mañana de Navidad, sirviendo el desayuno a otras personas mientras su hija esperaba sola en su pequeño apartamento. Lily, dijo David, tomando una decisión que parecía impulsiva y muy esperada. ¿Quieres que espere contigo hasta que tu mamá llegue a casa? Podríamos sentarnos en el vestíbulo, donde hace calor, y podrías contarme más sobre los juguetes que encontraste esta noche. El rostro de la niña se iluminó al instante. ¿De verdad? Mamá siempre dice que es importante tener buena compañía cuando se espera algo importante. Mientras se acomodaban en el sofá desgastado del pequeño vestíbulo del edificio de apartamentos, Lily abrió con cuidado su bolsa de tela para mostrarle a David su colección de la noche. Había varios coches de juguete pequeños sin ruedas, una muñeca con el pelo enredado y un vestido roto, un rompecabezas de madera con había piezas esparcidas en una pequeña caja, y en el fondo de la bolsa, algo que le cortó la respiración a David. Era una pequeña camioneta roja, casi idéntica a la que conducía David, excepto que a esta le faltaba el portón trasero y tenía rayones en ambos lados. La pintura estaba descolorida y uno de los pequeños faros delanteros estaba roto, pero David lo reconoció al instante. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Lily miró el camión de juguete y sonrió. Ese estaba en la basura detrás de su casa, señor Morrison. Lo recuerdo porque mamá siempre decía que tenía una camioneta roja preciosa. Y cuando vi esta pequeña, me recordó a la suya. Pensé que tal vez podría arreglarla y que se vería igual que la de verdad. Las manos de David temblaban mientras sostenía la camioneta. Recordó este juguete. Lo había comprado hacía 2 años en una de sus compras para donaciones al hospital infantil donde habían tratado a Sara. Lo había visto en la juguetería y pensó en cuánto disfrutaría un niño enfermo jugando con una camioneta igual a la suya. Pero luego el estado de Sara empeoró, y en el caos de los tratamientos, las visitas al hospital, y finalmente, el duelo, el juguete quedó olvidado, relegado a una caja en su armario, y finalmente, aparentemente, tirado durante una de sus raras limpiezas. Esta camioneta es muy especial, dijo David en voz baja, pasando el pulgar por la superficie desgastada del juguete. ¿En serio? Lily se acercó, con los ojos brillantes de curiosidad. ¿Qué la hace especial? David miró a esta niñita, sentada en el destartalado vestíbulo de un edificio de apartamentos en ruinas, emocionada por un juguete roto que había rescatado de la basura, y sintió un cambio en su pecho. El dolor que lo había envuelto en el corazón durante 3 años comenzó a aflojarse ligeramente, dejando espacio para algo más, algo que sentía como un propósito. Es especial porque encontró el camino justo a la persona adecuada,
dijo. Alguien que ve tesoros donde otros ven basura. Alguien que cree en arreglar las cosas en lugar de tirarlas. Lily sonrió radiante ante el elogio, y David pudo ver a María en la sonrisa de su hija. La misma calidez, el mismo espíritu generoso que había hecho que su casa se sintiera menos vacía durante los 2 años que María había trabajado para él. Señor Morrison, dijo Lily, con la voz seria de nuevo. ¿Estás triste? Mamá siempre dice, te ves triste, incluso cuando sonríes. La franqueza de la pregunta pilló a David por sorpresa. Los niños, recordó, tenían una forma de ver la verdad subyacente a través de las pretensiones de los adultos. He estado triste durante mucho tiempo, admitió. Perdí a alguien muy importante para mí y olvidé cómo ser feliz. Lily asintió solemnemente. Mamá estaba así de triste cuando mi papá se fue. Dijo, a veces la tristeza se te clava como una astilla, y hay que tener paciencia hasta que sale. La sabiduría en su joven voz era notable, y David se dio cuenta de que esta niña probablemente había consolado a su madre en su propio dolor, había aprendido a leer las emociones de los adultos y a responder con una empatía mucho mayor que la de su edad. Tu mamá es una mujer muy inteligente, dijo David. Y tú eres una niña muy inteligente. Se sentaron en un cómodo silencio un rato, examinando los demás juguetes en la bolsa de Lily y discutiendo estrategias de reparación. David se sintió atraído por el entusiasmo de la niña, su detallado conocimiento de cómo limpiar muñecos de acción y volver a unir las extremidades de las muñecas. Ella habló de su trabajaba con el orgullo de una maestra artesana, describiendo las técnicas que le había enseñado su madre y las mejoras que había descubierto por sí misma. El secreto, explicó Lily con seriedad, es ver cómo se supone que es el juguete, no solo cómo se ve cuando está roto. Mamá dice que eso también aplica a las personas. Hay que buscar lo que podrían ser, no solo lo que son ahora mismo. David la miró fijamente, impactado por la profundidad de lo que acababa de decir. Allí estaba, recibiendo consejos de vida de una niña de 7 años que los había aprendido de su madre, la misma madre a la que había despedido de su vida cuando las cosas se pusieron difíciles. A las 11:30, la puerta principal del edificio se abrió y David escuchó el sonido de pasos cansados sobre el linoleum agrietado. Lily se levantó de un salto, con el rostro iluminado de alegría. «Mamá», gritó, corriendo hacia la silueta recortada en la puerta. María Rodríguez lucía exactamente como David la recordaba, solo que el agotamiento había tallado nuevas líneas a su alrededor. Tenía los ojos cerrados y parecía más pequeña, como si el peso de 3 trabajos le hubiera comprimido el espíritu y la postura. Llevaba un grueso abrigo de invierno sobre lo que parecía un uniforme de restaurante, y llevaba un bolso grande y un cubo de fregona que sugería que venía directamente de su trabajo de limpieza. Cuando vio a David sentado en el sofá del vestíbulo, María se detuvo tan de repente que Lily, que corría hacia ella, casi choca con sus piernas. «Señor Morrison». La voz de María tenía una mezcla de sorpresa, cansancio y algo que podría haber sido vergüenza. «¿Qué hace aquí?» David se levantó lentamente, consciente de repente de cómo podría parecer esto. Estaba sentado en el vestíbulo del edificio de apartamentos de María casi a medianoche en Nochebuena con la bolsa de juguetes rescatados de su hija extendida sobre la mesa junto a él. «María», dijo, con la voz ronca por la emoción. «Encontré a Lily. Lado buscando juguetes. Para reparar. Me dijo que le enseñaste a arreglar cosas rotas y a venderlas». María se sonrojó y puso una mano protectora sobre el hombro de Lily. «No estamos rogando», dijo rápidamente, levantando la barbilla con el mismo orgullo que David había visto en su hija. «Trabajamos por lo que tenemos. Lily me ayuda porque quiere ayudar, no porque tenga que hacerlo». «Lo sé», dijo David en voz baja. «María, no estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí porque me di cuenta de algo esta noche, algo que debería haber descubierto hace mucho tiempo». María apretó el hombro de Lily con más fuerza, y David pudo ver cómo se alzaban los muros defensivos a su alrededor. Después de 6 meses de lucha,
de trabajar en varios empleos para recuperar los ingresos que había perdido, de enseñar a su pequeña hija a encontrar dignidad al rebuscar entre las posesiones desechadas de los demás, María estaba claramente preparada para otro golpe. Lily, dijo David, dirigiéndose directamente a la niña. ¿Podrías darnos a tu mamá y a mí unos minutos para hablar? Tal vez podrías. Guarda tus juguetes arriba. Lily miró a ambos adultos, percibiendo claramente la tensión en el ambiente. ¿Estoy en problemas?, preguntó en voz baja. No, cariño, dijo María rápidamente, acariciando el cabello de su hija con dedos suaves. No estás en problemas. El señor Morrison y yo solo necesitamos tener una conversación adulta. Mientras Lily recogía su bolso y se dirigía a regañadientes al ascensor, María se giró para mirar a David de frente. Bajo la intensa luz fluorescente del vestíbulo, él pudo ver cuánto le habían costado los últimos 6 meses. Estaba más delgada de lo que recordaba, y tenía ojeras que denotaban falta de sueño y demasiada preocupación. Señor Morrison, empezó, pero David levantó una mano para detenerla. María, por favor, déjame hablar primero porque tengo algo que decir, y si no lo digo ahora, podría perder el valor. María asintió con cautela, cruzando los brazos sobre el pecho en un gesto protector y desafiante a la vez. Hace 6 meses, te despedí porque tenía problemas económicos. La planta me redujo las horas y pensé que ya no podía pagar tus servicios. David hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Lo que no pensé fue en lo que eso significaría para ti y Lily. No consideré que tal vez no tuvieras otras opciones, ni que perder esos ingresos podría obligarte a una situación en la que tu hija de 7 años se sienta responsable de ayudar a mantener a tu familia. María apretó la mandíbula, pero no me interrumpió. Esta noche, ver a Lily trabajar con esos juguetes rotos, escucharla hablar de dignidad y trabajo honesto, ver lo orgullosa que está de ayudarte, María. Me rompió el corazón. No porque haya algo malo en lo que estés haciendo, sino porque me di cuenta de que mi decisión de hace 6 meses contribuyó a ponerte en esta situación. Señor Morrison, dijo María en voz baja, no me debe ninguna explicación. Tenía todo el derecho a despedirme cuando no podía pagarme. Son solo negocios. No, dijo David con firmeza. No eran solo negocios. No era solo mi empleada, María. Era la persona que mantenía mi casa funcionando cuando yo apenas podía. Era la que se daba cuenta cuando no comía, la que se aseguraba de que hubiera comida en mi refrigerador, la que nunca me hizo sentir una carga, ni siquiera cuando me estaba desmoronando tras la muerte de Sara. La expresión de María se suavizó un poco al mencionar a la difunta esposa de David. La señora Sara era una buena mujer. Me alegró poder ayudarle en ese momento difícil. Hizo más que ayudarme, María. Me salvó de maneras que apenas estoy empezando a comprender. Y cuando lo dejé ir, no solo estaba terminando un acuerdo comercial. Estaba cortando una de las pocas conexiones que tenía para sentirme un ser humano en lugar de un simple hombre pasando por movimientos de vida. Las palabras flotaban en el aire entre ellos, cargadas de una honestidad que David no había planeado compartir. María descruzó los brazos, relajando ligeramente su postura defensiva. Llevo 6 meses enfadada, continuó David. Enfadada con el mundo. Enfadada con las circunstancias, enfadada conmigo misma. Pero he estado dirigiendo esa ira en direcciones equivocadas. Esta noche, al ver lo que tú y Lily han construido juntas, al ver cómo le has enseñado a encontrar dignidad en el trabajo duro y a ver tesoros donde otros ven basura, María, has sido mejor madre en tiempos de crisis que yo en momentos de comodidad. Las lágrimas comenzaban a formarse en los ojos de María, pero las contuvo obstinadamente. Hacemos lo que tenemos que hacer, dijo simplemente. Sé que lo haces, y lo haces con una gracia y una fuerza que apenas puedo comprender. Pero María, ¿y si no tuvieras que hacerlo sola? ¿Y si hubiera otra opción? Los ojos de María se entrecerraron ligeramente, el cansancio volviéndose a apoderar de ella. Expresión. ¿Qué clase de opción?
David respiró hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de proponer sería la mejor idea que había tenido en años o un error colosal que alejaría aún más a María. «Vuelve a trabajar para mí», dijo. «No solo como empleada doméstica, sino como mi administradora doméstica. Necesito a alguien que me ayude a recordar cómo vivir como un ser humano en lugar de simplemente existir. Necesito a alguien que entienda que cuidar un hogar es más que solo limpiar. Se trata de crear un espacio donde las personas puedan sanar, crecer y recordar lo que importa». María lo miró fijamente, con evidente dificultad para procesar lo que le ofrecía. «Señor Morrison, agradezco el gesto, pero no puedo aceptar caridad. No voy a depender de la culpa ni de la compasión de nadie». «No es caridad ni culpa», dijo David con firmeza. «María, eres una de las personas más competentes y confiables que he conocido. Tienes habilidades que van mucho más allá de las tareas del hogar. Eres organizada, eficiente, discreta y tienes un don para crear orden en el caos. Lo que te ofrezco es un trabajo que aproveche todas esas habilidades con un salario que refleje su valor». Mencionó una cifra que era casi el doble de lo que le había pagado antes, suficiente para eliminar la necesidad de varios trabajos y brindarle seguridad a ella y a Lily. María abrió mucho los ojos, y por un momento David pensó que aceptaría. Pero luego negó lentamente con la cabeza. «Es demasiado», dijo. «No puedes pagarme tanto, sobre todo si tenías problemas económicos hace 6 meses». David sonrió al darse cuenta de que no le había contado los cambios en su propia situación. «Las cosas han mejorado para mí desde entonces. La planta volvió a llamar a trabajadores y llevo meses haciendo horas extras. También he estado ahorrando dinero viviendo como un ermitaño y dejando que mi casa se desmoronara a mi alrededor. María, puedo pagarte lo que vales. Y, francamente, tenerte de vuelta valdría cada centavo solo por la tranquilidad». «¿Y Lily?», preguntó María en voz baja. «¿Este trabajo me permitiría estar disponible para ella cuando me necesite?» «María, una de las cosas que recuerdo con más claridad de cuando trabajabas para mí. Antes era como te las arreglabas para ser una madre increíble, al mismo tiempo, una empleada increíble. A veces traías a Lily contigo cuando era necesario, y siempre era bienvenida. Eso no cambiaría». David hizo una pausa y luego añadió, algo que incluso a él le sorprendió. «De hecho, también tengo una propuesta sobre Lily, por si te interesa». María arqueó las cejas con una expresión interrogativa. «Tiene un talento increíble para reparar juguetes. ¿Y si abrimos un pequeño espacio de trabajo en mi garaje donde pudiera continuar con esa afición, no como trabajo, sino como diversión? ¿Y si lleváramos sus juguetes restaurados al hospital infantil como donaciones? Le daríamos proyectos en los que trabajar. Le enseñaríamos a ser solidaria y proporcionaríamos juguetes a niños que realmente podrían usarlos». Por primera vez desde que David empezó a hablar, la compostura que María había mantenido con tanto esmero se quebró. Las lágrimas se derramaron y corrieron por sus mejillas mientras luchaba por mantener la dignidad. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué haces esto?». David reflexionó sobre la pregunta, sobre la compleja mezcla de culpa, admiración y simple conexión humana que lo había llevado a este momento. «Porque esta noche tu hija de 7 años me enseñó algo que había olvidado. Me enseñó que las cosas rotas se pueden arreglar, que la basura se puede convertir en un tesoro y que a veces las personas que ignoramos son las que más tienen que ofrecer». Hizo una pausa, mirando hacia el ascensor por donde había desaparecido Lily. «Y como llevo 3 años roto, María, he estado viviendo sin estar realmente vivo. Esta noche, por primera vez desde que murió Sara, sentí que tal vez yo también podría arreglarme. Pero no puedo hacerlo solo». María se secó los ojos con el dorso de la mano, un gesto que le recordó a David con fuerza la imitación inconsciente que su hija hacía de las emociones adultas. «Esto no es caridad», repitió David, esta vez con más suavidad. «Es necesidad mutua. Necesito a alguien que me ayude a recordar cómo vivir.
Necesitas estabilidad y seguridad para tu familia. Lily necesita saber que se valora su inteligencia y creatividad, no solo su capacidad para ayudar en una crisis. Podemos ayudarnos mutuamente. María guardó silencio un largo rato, sopesando claramente su oferta frente a su férrea independencia. Finalmente, habló. Si decía que sí, lo dijo con cuidado. Habría condiciones. David asintió con entusiasmo. Dime cuáles. Trabajo por mi sueldo, no por gratitud. Si mi rendimiento no es satisfactorio, me despides. Sin trato especial por nuestra historia o situación personal. De acuerdo. Lily es lo primero, siempre. Si alguna vez hay un conflicto entre mi trabajo y las necesidades de mi hija, ella gana. Sin duda. Y el señor Morrison. La voz de María se volvió más firme, más segura. Si alguna vez decides que no puedes volver a pagar mis servicios, avísame con al menos 30 días de antelación. No 2 semanas. 30 días, para que pueda planificar adecuadamente. David hizo una mueca al recordar cómo había gestionado su despido. Tienes mi palabra. Por escrito, si lo prefieres. María estudió su rostro durante un largo momento y luego extendió lentamente la mano. Sí, señor Morrison. Acepto su oferta. Al estrecharse la mano, David sintió que algo se movía de nuevo en su pecho, la misma sensación que había experimentado. Mientras hablaba con Lily, sintió una profunda tristeza. El dolor seguía ahí, pero ya no llenaba todo el espacio disponible en su corazón. Ahora había espacio para otras cosas. Gratitud, esperanza, la posibilidad de redención a través de la simple bondad humana. María, dijo al soltarse las manos, ¿les gustaría a ti y a Lily venir a mi casa a cenar mañana por Navidad? Sé que probablemente estés trabajando, pero se supone que debo trabajar en el restaurante hasta las 2. María dijo lentamente, ¿qué tal si te recojo a las 2:30? Podríamos cenar tarde por Navidad, y Lily podría ver el espacio de trabajo del garaje que estaba pensando en prepararle. María sonrió, y por primera vez desde que la conocía, fue una sonrisa completamente libre de preocupación y reservas. Creo que a Lily le gustaría mucho. Siempre le ha encantado tu casa. Como si la mencionara, Lily apareció en lo alto de la escalera, claramente habiendo escuchado al menos parte de su conversación. Mamá, gritó tímidamente. ¿Vamos a estar bien? María miró a su hija, con el rostro radiante de alivio y alegría. Sí, Mía, vamos a estar más que bien. Lily bajó corriendo las escaleras y se arrojó a los brazos de su madre, y David observó el reencuentro con el corazón lleno. 3 horas antes, era un hombre solitario que conducía a casa del trabajo en Nochebuena. Ahora formaba parte de algo más grande, una familia pequeña y poco convencional unida no por la sangre, sino por la necesidad mutua y las segundas oportunidades. Señor Morrison, dijo Lily, asomándose entre los brazos de su madre. ¿Significa esto que puedo arreglar juguetes en tu garaje? Significa que tú puedes arreglar juguetes, pintar cuadros, hacer la tarea y cualquier otra cosa que quieras hacer allí. También será tu espacio. El rostro de Lily se iluminó de pura alegría. ¿Puedo empezar mañana? Tengo tantos juguetes rotos que necesitan arreglo. David rió, y el sonido lo sorprendió con su genuina calidez. Mañana es Navidad, Lily. Incluso los expertos en reparación de juguetes tienen el día libre en Navidad. Pero al día siguiente, insistió esperanzada. El día después de Navidad, prepararemos tu taller como es debido. ¿Trato hecho? Trato hecho, dijo Lily, y luego se giró hacia su madre. Mamá, ¿no es esta la mejor Navidad de la historia? María abrazó a su hija con más fuerza, mirando a David a los ojos por encima de la cabeza de Lily. Sí, Mika, dijo en voz baja. Creo que sí. Mientras David conducía a casa por las mismas calles que había recorrido apenas unas horas antes, todo parecía diferente. Las farolas rotas parecían menos duras, las casas modestas más acogedoras. Incluso su propia casa, al entrar en la entrada,
Parecía menos un museo y más un hogar esperando ser habitado de nuevo. Se sentó en su camioneta un momento, sosteniendo la pequeña camioneta roja que Lily había rescatado de la basura. Mañana la ayudaría a arreglarla bien, a restaurarla a su gloria original. Pero más que eso, la vería trabajar, aprendería de ella. Paciencia y optimismo, y tal vez descubrir que él también podía ser reparado. La Nochebuena que había comenzado con obligación y soledad terminaba con propósito y conexión. David Morrison se había propuesto rescatar a un niño que buscaba en los botes de basura. Pero en cambio, descubrió que a veces las personas que parecen necesitar ser rescatadas son en realidad quienes tienen la llave de tu propia salvación. Mientras se acercaba a la puerta de su casa, David tomó nota mental de tirar el árbol de Navidad artificial que nunca había decorado. Mañana, después de recoger a María y Lily, compraría un árbol de verdad. Lo decorarían juntos, llenando su casa de risas y olor a agujas de pino, y esa clase de alegría navideña que no proviene de circunstancias perfectas, sino de personas imperfectas que deciden cuidarse mutuamente. En su bolsillo, la pequeña camioneta roja reflejaba la luz del porche, su pintura rayada y las piezas faltantes, de alguna manera hermosas en su imperfección. Como quien la encontró, como su dueño original, como todos ellos en realidad. Roto pero reparable, dañado, pero aún capaz de trayendo alegría. Descartados, pero finalmente rescatados por el simple acto de que alguien más viera su potencial de transformación. La Nochebuena había terminado, pero el día de Navidad apenas comenzaba. Y por primera vez en 3 años, David Morrison esperaba con ansias.